Cheto está con las manos llenas de información a esta altura, ¿no? ¿Qué tal, senador? Gracias por venir a Corea del Centro. ¿Cómo anda? El programa encaja en mi posición, en el centro. ¿Sí? Depende. Bueno, Corea... No, siempre he estado en una mirada del centro nacional y... Corea del Centro tiene distintas provincias, hay provincias más de izquierda, más de derecha, También. más peronistas, más radicales, sí. Todo el mundo entra siempre y cuando sea respetuoso, ¿no? No, bueno. Un gusto venir y... bueno. A ver, de verdad, una de las cosas que yo recuerdo de Miguel, con quien discutimos mucho en la época que él era presidente del bloque del Senado, que cuando había algún tema respecto de los periodistas, siempre fue muy respetuoso y muy solidario. Y rápidamente, tanto al aire como en vía privada, él se comunicaba y decía, yo no estoy para nada de acuerdo con esto, me parece un horror, y no eran muchos los que lo hacían, porque había tanta obediencia que muchos de los que después fueron solidarios en aquel momento no aparecían, ¿no? Bueno, arranquemos por la coyuntura. Tenemos un montón de temas, pero implosionó, explotó Alternativa Federal. ¿Qué pasa con Alternativa Federal? Hubo acusaciones cruzadas con Labaña. A ver, María, no hay una cuestión personal. Tengo respeto por Roberto Labaña, una figura de trayectoria y fundamentalmente un rol importante en la crisis. Y de hecho, colaboré en su primera etapa de la actividad política este año de una manera muy importante. Incluso hasta lo invité a Río Negro, estuvimos en el INBA, estuvimos en Bariloche, una reunión de más de 500 empresarios. Lo que a mí me parece es que ha habido, digamos, un error en el método. El método es importante. El método del kirchnerismo es el dedazo, al estilo mexicano del PRI. En una característica muy especial, porque además el partido está en el llano, y debería haber un poco más de debate horizontal. Y es una característica más del peronismo cuando está en el poder, que también hay que modificar. Pero bueno, claro, aquí la vicepresidenta, que es la expresidenta, elige al candidato a presidente. El método de Alternativa Federal era la opción democrática, la participación de figuras muy interesantes, como Sergio Massa, Urtubey, Roberto Labaña, Margarita Stolbizer, Miguel Lichtin, que estaba fuertemente interesado, algunos hombres también del radicalismo que venían acompañando esta idea. Y bueno, y la mecánica para resolver el liderazgo ahí era primarias abiertas, que no es la internita de un partido, como dijo Labaña, que él no se iba a subir a una internita de un partido. La primaria es el mecanismo democrático de participación ciudadana. Él se termina de enojar cuando ustedes dan esa conferencia en la que anuncian que iban a convocar también a Scioli. Él dijo, yo no me quiero remezclar con Scioli, esto es una mezcla... No. Pero hubo un video en el que hablan de Scioli y de Tinelli. Él dice, esto es una mezcla, no tengo ganas de mezclarme con eso no es una interna, es un cocoliche, un circo, dijo. Son pequeños detalles y además cuando uno tiene vocación de ser presidente hay que asimilar e incorporar algunas cuestiones. Y fue un comentario que hizo el gobernador Schiaretti tratando de mostrar una muestra de amplitud. Dijo, bueno, si Scioli adjura de ese lugar oscuro que le asigna al kirchnerismo, no lo dijo así públicamente, si quiere venir, que venga. Y todos tienen que ir a una primaria. Eso fue lo que dijo Schiaretti. No fue una conferencia de prensa, no fue dicho por nosotros. Un video en redes sociales. Un video, sí, fue un video, exactamente. Un video. Ahora, ¿qué pasó? Pero no lo hizo con una intención de debilitar a Roberto Labaña. Al contrario, en el escenario de Córdoba, Roberto medía bien. Era una de las figuras políticas del espacio que más medía. Lo que digo es que la primaria hubiera fortalecido el espacio y la sumatoria de voluntades nos hubiera dado un porcentaje muy importante para la primera vuelta. Hoy hay dos proyectos, porque Alternativa Federal va a ir a la elección. Hemos estado dialogando con Juan Manuel Urtubey, vamos a ir. Tenemos un trabajo hecho de hace más de 2 años y medio, 3 en el país. ¿Urtubey no iría de vice de Macri en un escenario posible? No, no lo veo eso. ¿No? Ahora, Miguel, ¿qué pasó? Labaña se metió a hacer... Ha manifestado que no. Labaña se metió a hacer algo que no sabe hacer. La política, Ernesto, como el periodismo, como actividades que requieren, digamos, de vínculos humanos, es una tarea, yo lo calificaría como un arte complejo. Que
No se aprende, se aprende en el proceso de la vida, en las relaciones humanas, en la interacción, y hay que tener flexibilidad, pensamiento lateral, actitudes más prácticas, y además la voluntad de uno está siempre colisionando con la voluntad de otros, porque lo que nutre a la política es la ambición. Ahora, Labaña no, vamos a Massa, el que queda todavía. No, lo que digo es, o sea, Labaña por... no es una cuestión personal, yo creo que hay un error en el método, hay una falta de visión política, porque el espacio era potente, y porque dividido, no lo es. Este espacio de Consenso 19 y Alternativa Federal dividido, son proyectos minoritarios, tanto para él como para nosotros. Esto es lo que me parece que es lamentable, porque la sociedad también esperaba una construcción que pudiera ser opción electoral para gobernar, para intentar estar discutiendo en el escenario del balotaje. ¿Y Massa? Bueno, él está decidiendo. Yo tengo una muy buena relación personal y humana. Lo respeto, le valoro también su persistencia, su voluntad. Pero bueno, hoy está tomando una definición. No sé cuál será. Hace 2 o 3 días que no hablo con él. ¿Y puede pasar tanto en la mente de Massa en 2 o 3 días? No, pero no había decidido claramente cuál era el rumbo de... El partido en el Congreso le dio a él la facultad para construir un espacio mayoritario. Opositor a Macri. Esa fue la definición. Bueno, la construcción de Alternativa Federal era... No, era ni Macri ni Cristina. Lo que dijo Massa ahora fue no Macri. O sea, me parece que no, que el espacio de Alternativa Federal nace diciendo ni Macri ni Cristina. Bueno, y se sostiene sobre ese eje. Massa dice Macri no, y Labaña dice ni Macri ni Cristina, y da la sensación de que ustedes dicen, llegado el caso, más Macri que Cristina, y que eso es finalmente lo que los divide. Lo que yo digo es que la grieta verdadera en Argentina es la construcción del espacio democrático, con hombres y mujeres con una mirada democrática del país y del futuro del país, y una concesión que anida en algunos sectores autoritaria. Esto es lo que digo, esa es la verdadera grieta, y ese es el riesgo que la Argentina tiene, de volver hacia atrás, hacia el pasado, con algunas ideas que además son viejas. Digamos, reivindicar el consenso de Washington, o hablar de una Latinoamérica que ya no existe, o de no comprender el mundo en el que se vive. Pero esa división, democráticos, no tanto, es lo que uno le escucha a Marcos Peña, desde la idea de que hay un peronismo que es republicano, que vendrían a ser ustedes, versus un peronismo que no juega las reglas del sistema, que es un poco lo que dice Marcos Peña. Entonces dice... yo identificaría más a ese sector con lo que se llama el kirchnerismo y una parte del peronismo, no la totalidad del peronismo. Y que ha estado en algunas acciones y acontecimientos ahí transitando el borde de la mesa, digamos. Por ejemplo. Eventos como, por ejemplo, fue el debate sobre la modificación de la reforma previsional. De la reforma previsional, que no fue tan dramática, y que en el proceso del tiempo la actualización de los jubilados es una de las más potentes en materia salarial, comparado con trabajadores en actividad incluso. Bueno, más o menos, ¿no? Se le comieron un trimestre en el medio, tuvieron una pérdida por anticipativo, y ahora con la inflación... el índice era un índice correcto porque toma el 70% de inflación, 30% aumento de salario. En cualquier país del mundo ese índice es un índice de una potencia extraordinaria, porque mantiene el poder adquisitivo del jubilado. Después el debate sobre si hay jubilaciones mínimas y el debate previsional en Argentina es mucho más amplio. Ahora, el índice es un índice que permite mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Pero volviendo un segundo a la idea de la definición al final del día es un sector democrático versus uno que no lo es tanto. Es uno de los temas... No, pero un segundo. Yo escucho eso y digo, al final del día en un balotaje eso significa Macri y no los Fernández. Bueno, yo lo definí en varias oportunidades. En estos 4 días pasé por 4 eventos, todos públicos. ¿Y? He sostenido ese planteo. ¿Cuál? De que voy a estar al lado del espacio democrático. O sea que en el escenario de balotaje, mi convicción es que Alternativa Federal tiene posibilidad de jugar el balotaje, pero si tuviera que resolver
yo elegiría estar en la opción democrática. Que es Macri. Que es la continuidad de un gobierno que tenga una mirada capitalista, inteligente, responsable, aún con errores. Miguel... Pero Macri. Sí, claro. Te quería preguntar, la decisión de Cristina de designar a Alberto Fernández tiene un costado que, como vos decís, es el dedazo mexicano, encima con un partido en la oposición. Lo que vos decías, el peronismo cuando fue oposición en los 80 definió por internas, en el 2002, después de la Rúa, no fue por internas, pero fue con 3 candidaturas que se presentaron, no hubo dedo. Acá hay un dedo muy claro que es de Cristina. Ahora, al designar a Alberto Fernández, que fue primero, al correrse ella, y segundo, al designar a Alberto Fernández, que fue un crítico de todo el gobierno de ella, sí, incluso más que vos, que en ese momento... No, él se fue trabajando casi... Al principio, 2008. Claro. 2008 estuvo 10 años afuera, ¿no? No solamente eso, al ceder en cada provincia, ya sea desapareciendo como en Córdoba, o apoyando y negociando con los gobernadores peronistas que son más moderados. Falta un segundo plano, que es la elección de los diputados nacionales. Está bien, pero no hay un cambio, una aceptación de Cristina tácita, de que es un momento distinto, Latinoamérica es distinta, hay que poner un moderado. Sí, hay razones que seguramente deben haber definido esta decisión, que tienen que ver con evaluaciones de carácter internacional. La mirada latinoamericana es de un profundo aislamiento de un gobierno de perfil populista de izquierda en Latinoamérica. Hoy casualmente estuvo el presidente de Brasil, digamos, Ecuador tiene otro gobierno distinto al de Correa, con Lenín Moreno, Piñera en Chile, Duque en Colombia. Sí, Venezuela como Venezuela en una crisis terminal, con una dictadura que indudablemente tiene el tiempo contado. Bueno, lógicamente que eso, y además también el contexto internacional y la relación con los organismos internacionales y con el mundo financiero. Argentina tiene que tomar decisiones, tiene que cumplir con los contratos. Hay que asumir que la complejidad del mundo hoy es mucho peor que en el 2001. Creo que no sería tolerable para el mundo un nuevo default de la Argentina. Creo que el aislamiento que entraría la Argentina en ese escenario sería muy peligroso, porque eso además se paga con aumento del Producto Bruto, con reducción del ingreso por cápita, se paga con pérdida de empleo. En el default todos pierden. Entonces, déjame decir, tipo, yo quería... hay que tener miedo y hay que tener preocupación cuando aparecen esos discursitos que dicen no le vamos a pagar a nadie. No, está bien, pero... ¿Pero Alberto es eso? ¿Alberto Fernández? No, él ha manifestado una voluntad de compromiso. ¿Y entonces? Y entonces también hay voces dentro de ese espacio que dicen que vamos a esperar 3 años para pagar, porque... Está bien, pero quiero decir... Y hay voces que dicen que van a eliminar el Poder Judicial y todo el poder a la Asamblea, y hay voces que dicen otras cosas. Lo que digo es que son escenarios que producen incertidumbre y duda. O sea, vos considerás que Alberto es un tipo democrático. Yo considero que es un hombre moderado y de diálogo. Y de vocación de diálogo y actitudes que indudablemente lo caracterizan en su proceso de gestión. Ha sido un hombre medianamente eficaz. Perfecto. Y entonces, dado eso, ¿no define mucho un espacio que es el candidato a presidente? Dado eso, y augura indudablemente un nivel de conflicto. ¿Por qué? Porque además en el peronismo es histórico esto. Cuando el poder real que emana de los votos está aquí, que es Cristina, y el poder formal está en otra persona, en general el proceso es de conflicto. Cuando ella lo pone a Zanini, un sujeto menor, incluso sin historia en el peronismo, que era su asesor político después de la muerte de Néstor, lo pone de vice de Scioli, todo el mundo intuyó, y gran parte de la sociedad también lo pensó, que el verdadero poder de esa fórmula era Carlos Zanini, no era Scioli. Así también fue el resultado. Bueno, pero en la historia del peronismo es Cámpora y Perón, digamos, ¿cuál sería la historia del peronismo? Porque no hubo otros momentos de la historia. Duhalde Kirchner, pero Kirchner lo venció a Duhalde, gana el presidente. Por supuesto, en esa ganó el presidente. Alperovich y Mansur, gana Mansur. Gioja y Uñac, gana Uñac. Es probable que gana el poder, pero hay que ver también otros aspectos, porque eso es un escenario y un análisis bastante simplista. Hay que ver cómo se construye la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cómo está el espacio parlamentario y las organizaciones sociales, las estructuras de movilización, todo eso también coadyuva a dónde está el poder.
Por supuesto que el país es un país de carácter presidencialista y que la persona que eligió no es un improvisado, ni es un hombre para subestimar, pero también los datos de centralidad y de que si uno analiza la fórmula en términos políticos, la figura central es Cristina Fernández de Kirchner. Los muchachos del conurbano, los intendentes, de larga experiencia en mantenerse en el cargo, ya están con alguna preocupación, porque tienen que explicar que la señora no es la presidenta, sino la vice, y que Alberto Fernández no es Alberto Fernández, en fin. Hay que dar una explicación. En cambio, antes, la potencia era, estoy hablando de la tercera, de las zonas gravitantes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hablamos siempre en un círculo de informados o de hiperinformados. En los barrios, en las zonas más duras del conurbano, no todos están informados. Con lo que te quiero decir, ¿dónde está la centralidad del poder en esa fórmula de Fernández? Está en Cristina Fernández. Ella. ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos del gobierno? Implica escenarios por lo menos complejos. Vos la conocés bien, la conoces bien a ella. La conozco y sí, la conozco. La he tratado. He convivido ¿contemplás en la el hipótesis, Congreso, en la Cámara de Senadores. ¿contemplás la hipótesis de que en algún lugar no de más? Es decir, que ella haya decidido eso también por razones personales, muere el esposo, muere la madre, y en algún lugar dice, bueno, que gobierne otro. Yo personalmente creo que humanamente está impactada y además... la hija. Sí, la problemática de la hija y además este hiperjudicialismo. Yo creo que hay algunas cosas que son cuestiones que han sido de gobierno y de Estado, dólar futuro, memorándum, yo creo que no son causas penales. Y hay otras que, bueno, habrá que analizar. Porque la paradoja... Creo que en Cuadernos hay una extensión de la responsabilidad objetiva, que es un tema peligroso en materia de derecho penal, porque... Le extienden la responsabilidad de debido y compañía a ella. Extienden responsabilidades de materias que estaban en lugares inferiores. Pero bueno, esta es una visión más de carácter jurídico. Pero ahí está la paradoja un poco de que el bloque peronista que ustedes integran, que conduce Miguel Ángel Pichetto, es el que de alguna manera le garantiza a Cristina Kirchner que hoy no esté presa. Yo creo que igual es un favor al gobierno, porque no, me parece es un que favor Menudo, al sistema. Porque que Menudo, no, sé que lo hicieron antes, pero lo que digo es, para el gobierno tener en este momento encarcelada a la principal dirigente de la oposición y un escenario a la Brasil con Lula preso, impedida ella de ir a elecciones, hubiese sido... Hoy tiene 5 pedidos de elección. En realidad elección. la ley argentina no le hubiera impedido ser candidata hasta que no hubiera sentencia firme. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Eso hubiera sido una historia, ¿eh? Eso hubiera sido una historia interesante para ustedes. Sí, no para el país. Y para el país también. A ver, lo que digo es que la prisión preventiva ha tenido un uso abusivo en esta actividad hiperjudicialista de la Argentina, donde lo más importante en estos últimos 3 años ha sido la noticia de Comodoro Pi. Una denuncia a la mañana y un pronunciamiento a la tarde y un procesamiento ha sido el tema principal del país. Y esto nos ha privado también de mirar los temas importantes. ¿Pero eso por responsabilidad de quién? Yo creo que ha habido una agenda hiperjudicial. ¿Pero movilizada por quién? Yo creo que ha habido demandas colectivas. ¿El gobierno tiene responsabilidad en eso? Yo creo que podría haber un poquito más de interrelación y de control y de cuidado. O sea, tiene responsabilidad de haber dejado hacer, no de haber impulsado. De haber dejado hacer, sí. Bonadío, vos no conocés a Bonadío. A ver, ha habido también una actividad muy fuerte de los medios y demandas colectivas que subyacen, demandas de justicia. ¿Los frente medios? Sí, claro. O Clarín o determinados medios. Bueno, medios importantes y también la televisión, digamos, los programas de televisión, sin desmerecer a ningún periodista, digamos, se nutrían mucho de la información, la información judicial, que es una información de especialistas en materia de periodismo judicial, ha sido mesa de distintos tipos de programas, de periodismo que se dedicaba a informar noticias judiciales. Ahora, el gobierno, perdón, a ver, no descalifico la tarea del periodismo, no quiero que se me malinterprete. Lo que digo es que si la única noticia importante en la Argentina es la noticia judicial, estamos perdidos. Sí, tal cual.
Si la Argentina no resuelve los temas económicos, cómo crecemos, Estamos de acuerdo, y si lo único que importa es si procesamos algunos, si le dictamos la preventiva. A ver, la prisión preventiva es una pena anticipada. Yo no la comparto, no estoy de acuerdo, salvo que haya riesgo de fuga o poder entorpecer la causa. Esta ha sido mi posición histórica y que tiene que ver con el Estado de Derecho y con las garantías. Sí, yo creo igual que Menem, que es otro de los casos, ya tiene... No tiene sentencia firme. Le falta la Corte nada Bueno, más. no tiene sentencia tiene firme. 2 instancias. A ver, la Corte ha pronunciado respectivamente en varios casos que la sentencia firme se termina cuando se agota la vía de recurso. Está bien, pero una cosa, Pinedo estaba ahí sentado, ¿no? Y Pinedo estuvo ahí mismo, ¿no? Sí, Federico Pinedo. Y uno le pregunta, ¿el PRO realmente quiere lo que dice que quiere, que es el desafuero de Cristina Kirchner para que responda a los pedidos de detención de Bonadío? Sí, estamos... ¿Les creen? No, yo tengo un gran respeto por Federico, es un caballero y además es una persona con la que tengo diálogo permanente. No debo dejar de creer lo que dice. Lo que me parece es que no tiene los 2/3 para poder desaforarla. Y porque además yo puedo estar en contra de la expresidenta y creo negativo su vuelta al poder, pero en este tipo de temas he mantenido una línea que no ha sido solamente Carlos Menem, ha habido otros senadores. No voy a dar los nombres por una cuestión de prudencia, pero... Miguel, vos sos un político muy importante, fuiste presidente del bloque peronista durante 15 años, sos parte de una generación que, en tu generación fuiste unos dirigentes en el Parlamento, pero también como armador, como articulador, muy relevantes del peronismo. Debes tener 60, 65 años, imagino, alrededor de eso, más, sí. Un poquito más. Y mirás hacia atrás y supongo que ves algunas cosas que se hicieron bien en estos 30 y pico años de democracia. Y muchas mal. Claro. Sin duda. La sensación que te da de cómo tu generación condujo la democracia en el país, ¿es una sensación de frustración, de impotencia, de orgullo? No, yo creo que hay una sensación de impotencia por no haber logrado consolidar un proyecto democrático de crecimiento económico, de mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos. Y la Argentina tiene indudablemente también factores estructurales que... Bien, pero ¿en qué fallaron ustedes? Hay que comprender también el proceso cultural de la Argentina. En la Argentina hay demandas por encima de las capacidades de respuesta del Estado. ¿Cómo las resuelve el Estado y los gobiernos de turno? Por vía de la emisión monetaria o por vía del endeudamiento. Esta ha sido la lógica. La Argentina tiene un modelo de educación pública, de gasto, de recursos, de políticas sociales, que no la tiene ningún país latinoamericano. Nuestra estructura fiscal es indudablemente exorbitante y no hemos tenido nunca, tampoco la dictadura, que fue la primera que endeudó notoriamente al país, porque si analizamos... Pero no hemos tenido nunca ¿qué? No hemos tenido nunca una cultura de gobernar fundamentalmente en función de los recursos que se tienen y de las capacidades que el Estado tiene para dar respuesta. ¿Por qué? Porque la construcción cultural argentina demanda otras cosas, Ernesto, mucho más de lo que el Estado puede dar, incluso en materia de educación, en materia de igualdad. ¿Y vos atribuís que la clase política ha sido demagógica para responder a esa demanda en lugar de explicar que no es posible? Porque también hay temas estructurales que tienen que ver con nuestro proceso económico. Los motores del desarrollo de la Argentina y los motores que generan divisas en la Argentina es el sector agropecuario, y no voy a defender ni a Alfonsín ni a Menem en la primera etapa de la democracia, de la recuperación democrática. Pero también hay que asumir que en ese momento los commodities argentinos no valían absolutamente nada. Eran valores realmente muy bajos en el mercado internacional. Más la deuda que heredó. Más la deuda heredada de que era más de 50.000 millones, la deuda que recibió Alfonsín. Y Carlos Menem también recibe un proceso de hiperinflación con commodities. No existía la soja. Entonces, la realidad de nuestro país, acostumbrado también a un nivel de inversión pública muy importante, se resolvía vía endeudamiento. Nunca hubo una política dirigida al equilibrio fiscal, al orden fiscal, a que no se puede gastar más de lo que se tiene, porque ahí hay que hacer algunas limitaciones que no sé si la sociedad argentina está preparada. Ahora, también... Miguel Ángel, vos fuiste jefe del bloque del Frente para la Victoria hasta el último día del gobierno de Cristina Kirchner. 12 años. 12 años. Y te corrijo, hace
17 años y medio que estoy en el Senado. Ahora como jefe del bloque peronista. Ahora, Como jefe del bloque 17. habiendo sido jefe del bloque esos 12 años de kirchnerismo, que ahora que tenés una mirada muy crítica, y entiendo que te pensás más como un hombre de la gobernabilidad o del poder a veces. Siempre lo he sido, en términos de diálogo incluso con la oposición. Pero ¿qué cosas te tocaron aprobar en el gobierno de Cristina Kirchner que hoy que tienen que ver con esta mirada tan crítica que tenés ahora del gobierno de Cristina Kirchner? En realidad el gobierno de Cristina Kirchner tiene luces y sombras y empieza también allí, en el 2007-2008, un proceso de deterioro fiscal. Se termina el superávit comercial y fiscal, que eran logros importantes después de la hiperdevaluación que había hecho Remy Lenikov. Y ahí viene la estatización de las FJP. No, ahí viene un cambio de rumbo en términos de la economía, porque lógicamente también hay factores internacionales como Lehman Brothers. Pero todo eso se fue votando en el Senado. Sí, claro, y yo siempre sostengo que he sido un hombre de partido y que he votado lo que mi partido me pedía, con a veces discusiones internas, a veces apretándome la nariz, a veces hubo temas que no me gustaron. ¿Qué sé yo? A la 125 yo lo hubiera zanjado de otra manera. ¿Y votaste a favor? No, yo lo hubiera zanjado en la mecánica de la negociación, porque sí, claro, yo creo en la negociación. No, que no hacía y falta. yo tenía Pero trazado. le dijiste Judas a... No, no le dije eso. ¿Ves que no hice esa palabra? Casi. Es una Casi, información ¿qué dijo? periodística. No, yo lo que, No me acordaba yo de lo eso, que abordé dijo. esa noche, te lo voy a contar porque había una tensión increíble. Tremenda, tremenda. sí, yo lo dormí mirando Había todo eso. 450.000, 500.000 personas en el Rosedal y 150 frente a la Plaza del Congreso. Lo que hice casi fue un recordatorio bíblico de una decisión que lógicamente había que tomar. La frase bíblica era, Lo que haya que hacer, hágalo rápido. es lo que le dijo Jesús a Judas. El día que... Pero te voy a decir algo. Pero Julio, paradójicamente, tengo una relación de respeto y yo jamás caí en una agresión de tipo personal. Miguel, para cerrar, vení, parate conmigo un cachito. Y como no. Acá están los presidentes de la democracia. Sí, esta es una linda foto, ¿ves? Acá tenés los presidentes de la democracia. Menem está 2 veces, es la primera, esta es la segunda. Cristina 2 veces, de blanco es la primera, de negro es la segunda. O sea, tenés todas las gestiones. ¿Quién fue el mejor presidente? El primer gobierno de Menem fue un buen gobierno. O sea, lo ponés mejor que los demás. No, lo pongo como un buen gobierno. hay que poner uno. Vamos ordenándolos. El que te pareció mejor de todos. Kirchner. Este gobierno fue importante, superávit fiscal y comercial, exportaciones, crecimiento de la economía, fuerte desarrollo de la industria nacional, defensa del empleo. Bueno, segundo Menem. Está muy de espaldas, Ernesto, si puedes Perdón. abrirse un poquito. Primer gobierno de Menem fue un gobierno que ordenó la cuestión hiperinflacionaria, estabilizó la economía. Muy bien. Tercero. Está Dualde, está Cristina, está Alfonsín. No, bueno, no, yo pondría acá esta figura Menem que arriba de Alfonsín. No, yo lo pondría acá. ¿Primero? No. Primero Kirchner. Kirchner por la eficiencia económica. Perfecto. Vamos haciendo en zigzag. Alfonsín y Menem los pongo a la par. Sí. A la par. Sí. Raúl fue una figura extraordinaria. Muy bien. De la recuperación democrática, de valores Luego, morales extraordinarios. Bueno, este hombre fue importante, ¿ves? Dualde. Dualde. Sí, porque el país estaba en una situación camino al abismo. Había un proceso de desintegración política y... Luego, No, lo pongo a ella, el primer está, gobierno. el primer Gobierno. Segundo gobierno, también la pondría acá. como Dualde. Sí, claro. El primer Él gobierno. hace un árbol. Ábranse un poco. Yo te quiero ser justo, yo pondría todo acá, ¿ves? ¡Epa! Está bien. Nunca lo vi dudar tanto. Mirá que No dude, No, no está dudo, pensando, no dudo. está pensando. Quiero ser justo. Está bien, ¿Qué está queda? bien. Si vos me pedís un hombre que fue un gran presidente, ordenado en las finanzas, una visión nacional, recuperación de la economía, crecimiento, 7, 8 puntos, es este. Bueno, Eh, lo que Cada queda ahí uno atrás. por un motivo. no, bueno, lamentablemente Fernando era una buena persona, pero su proceso de gobierno fue muy Bueno, complejo. tenés que poner uno que sea el mejor de estos acá abajo. Que nos queda el segundo mandato de Menem, el segundo mandato de Cristina Kirchner. De la Rúa y Macri. De la Rúa y Macri. No,
tampoco quiero Saca Macri. Macri, acá. no, Macri de dos circunstancias complejas. ¿Lo pones acá también? Lo pongo ahí. ¡Apa! ¿Sube Macri? Porque el error del presidente Macri ha sido no plantear lo que no plantear la herencia recibida, las circunstancias adversas de la economía y no haberlas afrontado en el primer gobierno. Macri tiene aciertos en la política internacional. Su diplomacia presidencial es correcta. La política de seguridad también es un dato relevante. En el proceso económico, especialmente en el 2018, las dos corridas lo han debilitado, pero... Y los otros tres los pones en el mismo nivel, pero un nivel más abajo. El segundo de Cristina, el segundo de Menem y de la Rúa. ¿Viste cuando alguien habla de mirada lateral? Sí. Bueno, pensamiento lateral, esto Ernesto. es un ejercicio de pensamiento lateral. Genial. En lugar de Pero hacer... te di los fundamentos. Totalmente, sí, sí. totalmente. Bueno. Un gobierno bueno, gobierno de segundo nivel y gobierno de tercer nivel. Gracias. Miguel, No, muchas muy gracias. amable, Gracias por haber un gusto, venido. No, realmente. Hasta luego. Me gusta Gracias. el nombre del programa. Sí. Corea del Centro. Siempre bienvenido. Y tenemos un gran colega al que le damos la bienvenida. Nelson, por favor. Mientras, Esté bien, gracias. mientras Vení, Nelson se Nelson. acerca, Ya me toca ahí, creo bueno, que tenemos que ir a un Venga para corte, acá. ¿no? Sí. No, ¿Cómo están? no, ¿Qué seguimos. dicen, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andás, Nelson? Muchas gracias, muy bien. Feliz de estar acá. Así que, Gracias por venir. lindo programa, lo felicito. Sí. No te digo que lo veo siempre, pero cuando puedo algo veo y me encanta la pluralidad y además me encanta...